tal, queridos amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Par de Calvos con Pedro Carvajalino y este servidor Vladimir Villegas. El odio sigue siendo materia de nuestro análisis porque hoy vamos a tratar de digerir la reacción que hubo hacia nuestro primer programa. Muchos comentarios positivos, negativos, groserías, mensajes de odio, mensajes humorísticos. Es decir, la reacción frente a esta mezcla tan disímil ha sido diversa, multiétnica y pluricultural, diría yo, Pedro Carvajalino. ¿Te había pasado eso? Es que yo vivo en eso. ¿Tú vives en eso? Yo vivo en eso. Sí, pero yo te tengo que confesar que no me había pasado. Ajá. Porque hay alguna gente que dice que yo ya me entregué. Sí, vale. Y Que yo no soy chavista. No, por comunicarme contigo. Y ahora estás buscando saltar la talanquera. Es más, haciendo una negociación para cuando tumben al gobierno de Nicolás Maduro para salvarme yo. Yo no tengo salvación, Vladimir. Tú eres irrecuperable. Yo no tengo, el espejo no me refleja, me culpa. Tú no eres recuperable entonces, tú eres irrecuperable. Yo soy un irrecuperable en el buen sentido de la palabra. ¿En qué sentido? Pero hay alguna gente, Vladimir, que me dice, por ejemplo, yo hice un comentario. Este programa hoy es sobre el diálogo. El primero fue el odio. Ajá. El segundo es el diálogo. Así es. Pero como el programa primero nuestro tuvo tanta incidencia, grupos de WhatsApp, grupos de chat diciendo, ya Carvajalino claudicó. Hasta alguna gente que ha tenido cargos o tiene cargos en el gobierno pretendieron darte lecciones acerca de lo que debes hacer y lo que no debes hacer, con quién debes, a dónde debes ir. Que además nunca los he visto, porque cuando los momentos difíciles en donde hay, por ejemplo, el golpe del 30 de abril, ¿tú sabes quién estaba en Miraflores? Yo. Dispuesto a todo. Estaba Christopher Figuera, Leopoldo López. ¿Quién fue para Miraflores? Fui yo. Entonces, que esa gente, que yo nunca los he visto en una manifestación, me digan a mí, Pedro, claudicaste. Pedro, ya no eres radical, porque yo no estoy avergonzado, solo que digo que hay posiciones que a veces parecen como osificadas, que no sirven. Tú sabes que yo creo, Pedro, que hay gente que le tiene miedo a que esto ocurra porque no son sólidos en su argumento. Si yo me siento aquí con Pedro Carvajalino a conversar entre dos calvos que piensan distinto, a pesar de que nos peinamos iguales, es porque yo tengo plena seguridad de lo que estoy diciendo, de lo que creo, de lo que afirmo, ¿verdad? Y creo que a ti te pasa lo mismo. Es que nada yo no busco de convencerte a ti, ni tú me vas a convencer a mí. Nada perdemos con hablar, Vladimir. Es más, ganamos mucho. Ganamos demasiado. Como país, ganamos. Esto es un acto. Así es. O sea, yo me acuerdo. Es una señal. Yo me acuerdo. ¿Una señal divina será? Puede ser. Pero yo me acuerdo que yo no estaba aquí. Yo vivía en Colombia. Pero yo me acuerdo que siempre a mí me hablaron que hubo un momento duro, difícil en el 2002 del golpe petrolero, etcétera, etcétera, y que Chávez dijo, vamos a hacer un partido de fútbol. Y se hizo un partido de fútbol entre opositores y chavistas. Bueno, eso ocurrió en la autopista del Este. Yo no sé si Chávez lo mandó a hacer, no recuerdo. Bueno, pero hubo un partido. Pero en todo caso hubo gente que jugaron. Hubo un partido que jugaron y como que se desconcentró. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo de verdad, a los chavistas que me escuchan, que me leen, este programa no se trata de que Vladimir se vuelva chavista y que Carvajalino se vuelva opositor. No creo que sea la intención. No, además te voy a decir algo. Mira, para la gente que estúpidamente dice, Vladimir quiere que cargo en el gobierno, Vladimir quiere que está regresando, yo le digo lo siguiente. Yo salí del chavismo en el año 2007, cuando Chávez tenía 60 y pico por ciento, 70% de apoyo. Tú saliste en la época de la reforma. Además de la bonanza económica, pero además de la reforma, contra la reforma. Si yo hubiese querido quedarme, me hubiese quedado. O sea, era un momento fácil para no irse. Era un momento muy fácil para quedarse. Si yo era viceministro de Relaciones Exteriores, yo hubiera podido hacerme el loco, inventar un viaje y no decir nada de la reforma. Yo dije lo que pensaba. Bueno, como hago hoy exactamente lo mismo. Yo en el 2007 estaba con un micrófono en las inmediaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde estaba generándose lo que nosotros denominamos la generación Chatein. ¿Verdad? Que es una generación, ahí salió Freddy Guevara,
que en ese momento, en el primer programa salió Ricardo Sánchez, ¿vale? Que ahora es chavista. Ricardo Sánchez, Ajá. Freddy Guevara, un montón de personajes que se enfrentaron a otros personajes de la política que ahorita, por ejemplo, es el gobernador Héctor Rodríguez del estado Miranda, estaba Robert Serra. Robert Serra estudiaba en la UCAP. Sí, cómo no. ¿Verdad? Y entonces, o sea, la gente que le dice a uno, que le habla de historia, uno dice, mira, hermano, yo conozco a esos chamos desde que eran carajitos, 23, 24, 2007, 2022, son 15 años, ¿verdad? Han pasado muchas cosas. Yo tengo ya 60, pero yo voy para los 40. Ellos ya van para los 40. Yo voy para los 40. Yo cumplo el 12 de abril 39 años. Y nosotros los confrontamos en el marco de la legalidad y del debate de las ideas. Ahora bien, cuando yo hablo de, y por eso es que este programa fue de odio, el odio es irracionalidad, pero el diálogo es el mecanismo de contención del odio. Ahora, Pedro, yo me imagino que cuando tú te sientas aquí conmigo es porque tú pretendes también cambiar algunas conductas, ¿no? Pretendes revisar algún comportamiento, pretendes ser autocrítico. Porque, por ejemplo, una de las cosas que te reclaman en las redes, algunos personajes del chavismo, es que deben dejar de lado el ego y ser autocríticos. Estoy comiendo un chicharrón. Ajá. Mira, yo no creo en la egología. No me parece que sea una conducta... La egología es la ideología del ego. La ideología del ego. No creo en eso. Y esos que me señalan a mí de ególatra, porque yo dije, ¿verdad? Tal cosa sobre que yo, ahorita uno puede caminar por varios sectores, no han vivido el odio. Hermano, yo estaba sentado un día con la cava en una actividad, en un hotel. ¿La cava de cerveza o la cava de...? No, la cava, el gobernador de Carabobo. Ya. Con la cava se fue a dormir y yo me quedé. Eso fue en el Hesperia. En el Hotel Hesperia. Y de repente una muchacha llegó y me tiró un vaso de whisky en la cara y después me cayó el novio a coñazo y después cuando yo veía, al novio cuando se me lanzó, pero ya me habían lanzado el trago de whisky en la cara. Y cuando yo me veo en una rueda de pescado. Esas personas que me critican a mí nunca, y se los digo de frente, nunca han vivido el odio. Yo lo que quería decir... Pero fíjate, también pasó cuando un grupo de reporteros estaban cerca del Congreso y vino una gente de los colectivos con una cámara y coño, les cayeron a coñazo también. Pasado, Vladimir, es que ha pasado. Eso no debe repetirse. Es que ha pasado, pero tú sabes quiénes eran los primeros que nos metíamos para que no le golpearan o que no agredieran en momentos de crispación. Un Cabecemango, un Luis U, o sea, nos metíamos, hermano. Pero ¿y por qué ustedes estaban siempre donde había el peo? Porque estábamos haciendo reporteros de calle en donde nunca había la posibilidad de poner una cámara. A Cabecemango le partieron la cabeza. Te lo decía la semana pasada, a este muchacho, el 12 de febrero del 2000 tal, cuando la salida, a este muchacho fíjate tú, por ejemplo, lo iban a matar, lo buscaron en una moto, casi le cosas como en la asamblea que de vaina no matan a Américo de Gracia. Pero es que han pasado cosas. ¿Cómo hacemos para...? Pero hay que desconcentrar el odio. Hay que ¿Cómo lo desconcentrar el odio. ¿Cuál es tu fórmula para desconcentrar el odio? Hay que pedir perdón. Reglas claras de juego. Marcar el terreno. Marcar el terreno. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Vamos para unas elecciones? Yo, por ejemplo, la semana pasada dije, yo puedo rescatar a Freddy Guevara. Y esta semana ya yo puedo decir, porque este tipo cada vez, si no la embarra en la entrada, la embarra en la salida. Ayer el tipo dijo algo así como que ¡viva la República de Ucrania! A propósito de que estamos a puertas de una guerra. ¿Quién se beneficia de una guerra, hermano? Eso es otro tema complicado. Yo soy hijo de una judía que huyó del... Tú eres hijo de una judía, yo soy colombiano. Yo viví la guerra, a mí me mataron un profesor. Entonces esa gente que dice como que juega al ruido de los... Claro, estás desde una poltrona en Twitter, pero es que tú nunca has estado en una manifestación. Ya ahora, ya con eso que dijo Freddy Guevara ya no es recuperable. Pero es que ¿cómo lo recuperamos? O sea, bueno, yo no sé. O sea, bueno, en ese momento, viste que las posiciones no son nunca son posiciones, pero por ejemplo, flexibles. Después dice, viva la República de Ucrania. Estamos en desacuerdo con la República de Donetsk y Lugansk. ¿Y por qué no estás en desacuerdo cuando decidieron
juramentar a un presidente que no era presidente. ¿No es lo mismo? Bueno, se puede parecer, pero en todo caso, fíjate tú, estamos metiéndonos en un tema que es un poco lejano, Ucrania, bueno, que fue República Socialista Soviética, una de las 17 repúblicas socialistas soviéticas fue Ucrania. Yo conocí Donetsk. Tú conociste bastante porque tú viviste en la Unión Soviética. Yo pasé por allá y viví, yo conocí Ucrania. De hecho, fíjate. Yo conocí Bielorrusia. Ese es un conflicto que tiene que ver también con una concepción del socialismo. Y que es Claro. bueno discutirlo, porque por ejemplo, aquí se ha estigmatizado el que piensa distinto. Entonces, incluso dentro del chavismo, el que critica el modelo unipartidista o el modelo cubano o el modelo soviético o el modelo chino, esa referencia de socialismo autoritario que hemos visto, pues entonces dice que es un traidor, que es agente de la CIA. Y resulta que en América Latina hay un gran debate sobre ese tema. Y no se aborda desde una discusión de argumentos, sino bueno, el presidente Maduro llama cobarde pues, a la izquierda cobarde. Mira. La izquierda que se atrevió a pensar, a revisar, izquierda cobarde, por ejemplo. Que para meternos en otro tema que será a lo mejor una parte en otro momento. Sí. Pero No, que pero tiene lo que ver con podemos el mismo discutir problema. hoy. También lo podemos discutir si tú quieres. Sí, ¿ves? le podemos dar. Sí, La causa de todas las causas humanas es la necesidad y por ello la única ley superior debe ser la tolerancia. Ujú. Martin Luther King, la tolerancia es tan necesaria en política como en la religión. Lo Ah. único intolerable es el orgullo. Ajá. Martin Luther King. Bueno, Voltaire dice aquí, la tolerancia es una virtud difícil. Nuestro primer impulso y aún el segundo es odiar a todos los que no piensan como nosotros. Ahora fíjate, yo vi una caricatura una vez, una caricatura en un periódico cubano que decía, en toda discusión hay dos puntos de vista, el nuestro y el equivocado. Es decir, Es una posición, pues. Sí, bueno, una posición. Pero te voy a decir algo. Yo tengo una frase que no es de nadie, sino de este señor que está aquí. Porque Ajá. la gente de coche también inventa frases. Ajá, lánzate. Ajá. Lánzate que no hay erizo. Ajá, ahí vamos. El reconocimiento es la fase superior de la tolerancia. Hay que reconocer al Vladimir otro. Villegas. Hay que reconocer al otro. Ajá, hay que Por reconocer. favor, en edición le colocan Ajá. así como unas imágenes, así como una persona soleada, así como con, ¿verdad? Y le ponen la frase. Vamos a ver si lo pueden hacer en edición. Soleada no, mi pana. No, pero como trisoleada. trisoleada. Porque, bueno, no puede ser soleada solamente. Mira, Pero aquí hay otra sé frase. tolerante con la imperfección ajena, no con la tuya. Ajá. ¿Viste? Ajá, muy bien. Aquí, por ejemplo, George Bernard Shaw dice, el único y verdadero espíritu de tolerancia consiste en tolerar conscientemente la mutua intolerancia, porque hay quienes reivindican el derecho a ser intolerante, el derecho a tener arrechera al otro, y está bien, ¿verdad? Ahora, una cosa es que tú digas, mira, vale, odio a fulano, y tú tienes derecho a odiarme, pero pasar a ejercer tu odio es otra cosa, o sea, sentirlo es una cosa y ejercerlo es otra. Son dos cosas distintas, ¿ves? Sí, yo lo que creo. Pues, por ejemplo, tú puedes, mira, ¿cuánta gente no le dice a uno, maldito tal cosa, ¿verdad? Me Sí. provoca tal cosa. Bueno, te puede provocar, pero... Bueno, a mí Sí. mira, yo me siento como un apóstata. Ajá. Ujú. Yo me siento Renegado. como si fuese el renegado Renegado Kautsky. ¿Te acuerdas de Sí, ese, claro, de ese cómo no, libro? el libro de Lenin. Yo me siento como un renegado, o sea, Ajá. solamente por sentarme contigo, hermano. Ujú. Yo no me imagino, ¿verdad? O sea, Putin se va a reunir dentro de cualquier momento, va a haber una reunión con Biden de Y frente. como tú estás defendiendo a... Ah, yo soy un hijo de Putin. Yo sí soy un hijo de Putin. Ajá. Yo soy Un hijo de la... un hijo de la gran Rusia. Ah, y No de la gran Putin. No de la señora Putin, ¿no? Con la señora Putin no te metas, ¿vale? No. Es peligroso Eso es meterse peligroso. con Putin. No, sí, con la señora mucho más. No se te ocurra, no se te ocurra. Sí, pero es el arte de la política es eso. Claro, ahora fíjate, entonces, ¿qué ocurre? En una Venezuela como la que vivimos, una Venezuela donde no tenemos lamentable, o sea, aquí hay un problema grave de institucionalidad y te lo decía yo en la otra oportunidad. Si por ejemplo aquí hubiese un sistema de justicia, ¿verdad? Ajá. Que funcionara de forma autónoma, que juzgara rápidamente los delitos, que jugara con equilibrio, donde no estuviesen de por medio los intereses políticos, muchas de las causas del odio se acabarían. ¿Tú sabes por qué? Porque bueno, aquí para tú resolver un problema en un tribunal tienes que tener un amigo, ¿verdad? Y si no lo tienes, bueno, puedes pasar todo el tiempo que sea, y si no le pagas al PRAN para que te cuide, si no le pagas al tipo del tribunal para que la mueva, si no le pagas al policía para que no te frieguen allá adentro, en fin, cualquier cosa, bueno, forman parte de los elementos que producen el odio, ¿vale? Que producen arrechera, odio, indignación, todo lo que, las palabras que pudiéramos utilizar, por ejemplo, solamente. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, cómo no. Va a durar 2 minutos. En ese momento, Pero es una cadena casi. un minuto pues, en ese momento en el Esperia, Yo espero que tú la cuentes. yo espero que tú la cuentes. A mí me agredieron. Me cayeron a coñazo. Y bueno, yo pedí las imágenes de grabación del Hotel Esperia. Ujú. Y se logró buscar a las personas.
esas personas, una de las primeras acciones de delitos de odio, digamos, porque yo me puse, o sea, hermano, o sea, mi vida estuvo en peligro. O sea, ahí corrieron floreros pesados de 20 kilos, 30 kilos, o sea, hubiese podido pasar una tragedia. Y yo le decía al fiscal, que era el fiscal, hermano, ¿hasta cuándo? O sea, esto se puede desbordar. Y eso fue en el 2018, o sea, cerquita, 2017, 2018. Y esos muchachos estuvieron en un lugar recluidos. A mí me llamó todo el mundo, Vladimir. No, que lo suelte. No, que tal cosa. No, que ese es amigo de tal mío. ¿Tú fuiste el que diste la orden que lo pusieran preso? Yo, escucha, no, es que estaban las imágenes. Yo lo que hice fue presentar las pruebas. Y obviamente eso hubiese podido pasar a mayores, porque es que hubo gente en peligro de vida. Y ¿sabes qué hice yo? A los 2, 3 meses, yo dije, yo llamé al fiscal y yo le dije, señor fiscal, yo creo, que vamos ahorita a un juicio y yo voy a ceder en mis pretensiones judiciales. Y yo hice un discurso, yo me acuerdo de ese día, y yo a esos muchachos les dije, ¿saben qué? Yo pido que le den una medida supletoria, sustitutiva, y esos muchachos me pidieron disculpas. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Es más, después me llamaban, quedamos panas, medianamente. Oye, qué bueno. ¿Y los has vuelto a ver? Quedamos, los he visto en Carabobo. Ahora ¿verdad? una pregunta, Pedro. ¿Cuántos opositores que han sido agredidos, o por ejemplo maestros que fueron agredidos en el Ministerio de Educación, que les lanzaron estiércol, que los atacaron algunos grupos de fanáticos? Sí, ¿Cuántos de ellos han encontrado justicia? ¿Han logrado que, por ejemplo, el fiscal los haya metido presos, que el fiscal, que un juez haya condenado esos hechos, o que un policía haya sido condenado por maltratar a una policías persona varios condenados? Y personas general, y personas de la Guardia Nacional, varios condenados. Bueno, cuando hay evidencia. De la Guardia Nacional, a diferencia de, por ejemplo, casos como el de Colombia. Casos como el de Colombia, no. ¿Sabes qué es así? Los opositores han encontrado justicia, bueno, cuando son, digamos, cuando están esos hechos irrefutables. Bueno, yo creo que el por fiscal... Ejemplo, ¿cuántas personas presas hay por la agresión a Américo de Gracia, que se me ocurre ese nombre? O, por ejemplo, por la agresión que recibió un joven llamado, un dirigente político llamado Comando, que estaba con Henry Falcón, que luego, por cierto, abandonó. ¿Y cuántas personas en algún momento determinado? Porque, bueno, son cosas que pasan en medio de la crispación política. Yo, por ejemplo, yo veía al frente como 100 cámaras, una nube de cámaras, y yo siempre estaba como del otro lado, ¿me entiendes? Grabando. Y yo veía cómo le lanzaban cosas, cómo le lanzaban estiércol, mierda, porque lo podemos decir en este podcast, y para eso se hizo. Les lanzaban mierda, para no decir porquería, les lanzaban mierda, los amenazaban de muerte, etcétera, etcétera. Les cayeron a tiros, les cayeron a tiros. Un día pasando una moto, les lanzaron una bomba incendiaria. Estaba preparada esa condición. Por eso te digo, no nos pongamos a hablar de esos relatos. No, pero sí son buenos. Pues. Son buenos. Cuenta tu relato y yo cuento los míos. Son buenos. Que no son míos. Son de gente. Son buenos en estos días, perdóname, Pedro, en estos días, dos jubilados, que sacaron una pancarta contra Maduro, los metieron presos unos viejitos de casi 70 años. ¿Por qué razón? Caramba, el derecho a la protesta. ¿Cuántas veces no gritó uno abajo el gobierno aquí? Claro, el gobierno abajo el gobierno. No sé las condiciones porque de verdad te lo he escuchado en varias, o sea, esta semana que hemos estado, que compartimos, estuvimos, y le quiero agradecer mucho al compañero Kiko Bautista que Kiko, que nos invitó a un programa. A mí me gustó que se diera ese programa porque eso permitió romper el hielo entre Kiko y Carvajalino. Sí, y Carvajalino. Porque la única vez que tú habías visto a Kiko tú lo recordabas de Buenas noches. Yo recordaba a Kiko porque yo me caía coñazo con Kiko audiovisualmente. Digamos, nosotros nos burlábamos de Kiko, de Carla Angola, que está ahorita fuera del país. Pero ellos se metían con nosotros. Recuerda que yo hice una entrevista en el año, para la gente que no sepa, en el año 2009, 2010, que entrevisté a Rabel y que Rabel me dijo, hijo de puta, y que me iba a lanzar un coñazo. O sea, por eso de odio sabemos. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Y de intolerancia sabemos. Yo he recibido odio estando en el chavismo y estando fuera del chavismo. O sea, hemos recibido todo eso. Tú lo contabas la semana pasada. Pero para que tú te reconcilies con Kiko, yo te tengo una idea. ¿Cómo me reconcilio con Kiko? Pendiente el audio ahí. Pendiente el audio. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Que la cinta musical de este programa sea: señores,
Buenas noches. No, buenas noches, no, par de calvos. Señores, par de calvos. calvos. Taratán, tatán. Pero son cosas que pasan. Y eso es parte de lo que estamos queriendo construir con este programa. Ajá. Ni tú me vas a convencer, No. ni yo te voy a convencer. Y como diría el señor Voltaire, señor por allá francés, decía, yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero yo haré todo lo estrictamente necesario para que tú puedas expresar tus ideas. Que tu boca sea la medida de lo que haga, Pedro Carvajalino. Bueno, Vladimir, te tocó bailar pegado con este ordinario chabacano y hacer tu orgía colectiva, dice. Ajá, háblame del síndrome de Doña Florinda. Ah, bueno, ¿tú sabes cuál es el síndrome de Doña Florinda? Ajá. Un síndrome que ataca gente del chavismo, pero sobre todo ataca a mucha gente de la oposición. ¿Sabes ¿Por cuál qué? es? Porque el síndrome de Doña Florinda es, no te juntes con esa chusma. Ajá. Y entonces salen los fanáticos a decirle a uno, chusma, 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 chusma. ¿Tú sientes que estás como en una especie de borderline? Es decir, No, el borderline es casi la locura. ajá, pero escucha. Para mí, yo que Ajá. he estado en, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en algunos programas que tú me invitaste y que te lo agradezco y que por eso nació este programa Par de Sí. Calvo. Pero yo siento que a ti te dan coñazo de todos lados. Sí, sí. ¿Cómo se siente eso? A mí me están dando coñazo Bueno, los chavistas vale. por andar Yo te contigo, puedo- mala junta. Así es, bueno, yo te puedo decir como decía Luis Herrera, yo tengo una cubierta de acero o una coraza de acero recubierta de vaselina para que me resbale, ¿ves? Y a mí mucha gente me dice, ¿cómo tienes estómago para estar con Pedro Carvajalino? Y me lo dicen, o con fulano. Bueno, yo estudié para eso. Pero crea, ya, es necesario, una cena entre esa gente. Tú y yo Ajá. creamos esa cena y rompemos Bueno. el hielo. Bueno, puede ser. Claro, hay que hacer O le- algo. Y le ponemos hielo. Y le ponemos hielo, claro. ¿Ves? O sea, hay que hacerlo, porque de verdad, todo se basa en función de los prejuicios. Así es. Vladimir. Vamos con otro comentario por aquí. Hasta hoy sigo esta cuenta, Morales P. Está bien. Bueno, debate sobre el odio con ese individuo que ha utilizado ese canal que es financiado por todos los venezolanos para promover el odio contra la mayoría del país, que le guste o no, es opositor, dice por aquí la Rosa F. ¿Qué dices tú de eso? Ellos tienen derecho a expresarse. Búscate uno de los que te dicen. No, bueno, no, a mí me han lanzado, Dios mío, pero una coñaza de... Yo tenía años. Ujú. De hecho, yo coloqué... Bueno, te da tiempo yo de coloqué, repetirte. gracias por hacerme tendencia. Esperen el segundo capítulo de Par de Calvos con Vladi Villegas. Aquellos que hoy me critican, nunca los vi en una guarimba defendiendo el espacio. Todo lo hacen desde una poltrona lanzando tweets. Andan empoltronados, flojos. Salgan a la calle, dense coñazo, pero coñazo bien. Ahora bien, el Pero problema vale. era que yo no estaba defendiendo que yo podía ir o no ir a las Mercedes. Es que habían espacios en donde los chavistas no podían estar. Tanto fue así que hubo un delito de odio como el de Orlando Figuera. Iba pasando, le lanzaron Bueno, fuego y le metieron Tú 30 sabes que puñaladas. a mí me cayó una marabunta porque yo entrevisté a James Story. ¿verdad? Ajá. Ah, a ti te dieron duro. Y me dieron duro del chavismo. Y entonces yo dije, embajador designado por Estados Unidos para Venezuela. Ayer, estamos grabando hoy, ¿no? Sí, esto sale el viernes. Esto sale el viernes. Esto estamos grabándolo el martes. Esta semana, pues yo entrevisté a Didalgo Bolívar. Y Didalgo Bolívar dijo, yo me quiero reunir con el embajador de Estados Unidos en Venezuela que está en Colombia. O sea, si yo, que no estoy en el chavismo, fui criticado por el chavismo por decir eso, ¿qué van a hacer con Didalgo? ¿Lo van a lanzar de un 10º piso? ¿Qué irán a hacer? ¿Lo van a sancionar? ¿Lo van a poner a bailar, qué sé yo, una semana seguido? ¿Cuál será la sanción? Es que para eso sirven también las redes sociales. La gente hace como una especie de catarsis. Sí. Además hay mucho valiente en las redes sociales, ¿ves? Sí. Eso es otra. Además, una señal, mientras más odio destilan a través de las redes sociales, son más cobardes a la hora de decirle a uno las cosas en la cara. Por ejemplo, Crinaldo Avispón dice, Vladimir, y después dice que no eres chavista. Entonces me acusan de chavista. A ti te acusan de chavista. No, y ya me están acusando que yo estoy haciendo negociaciones con el próximo gobierno que va a ser de derecha para salvar mi pellejo. Yo no tengo salvación, muchachos. ¡Sépalo! No tengo salvación, hermano. Yo vengo, ¿verdad? Yo a los 20 años, 19, yo militaba en la Juventud Comunista de Colombia. En la Juco, pues. En la JUCO, en Colombia. Ujú. Y después conocí en esa época a un Trosco, Ujú. que era mi profesor, Ujú. con el cual aprendí las grandiosas... Franceschi. No, Franceschi era Trosco. era Trosco, no, pero este era Alfredo Correa de Andrés. Lo asesinaron, le metieron 2 tiros en la cabeza. Pero él era Trosco, Ujú. ¿verdad? No saben qué es Trosco, es trotskista. Trotskista. Es el lenguaje ñangaroso. ñangaroso, era Estamos trotskista. hablando- Para el Partido Comunista yo hacía como una
porque estaba andando con un trotskista, pero me enseñó el valor del pensamiento de Antonio Gramsci, me enseñó a Tony Negri y me decía, hermano, nosotros no tenemos que ser ortodoxos, tenemos que ser heterodoxos, tenemos que ser sentipensantes, me Fíjate, decía. yo estuve en el Museo de Trotsky en Coyoacán, en México, y ahí hay cosas que uno se entera, caramba. Entonces, esta persona, a mí me criticaba en ese momento en la Juventud Comunista, ¿verdad? O sea, que tú eras medio heterodoxo. Sí, yo era heterodoxo y lo reivindico, ¿verdad? Pero a ese trotskista, que supuestamente no era comunista, lo terminaron asesinando. Es más, por el asesinato de él estuvo preso el jefe del DAS colombiano, Antonio Noguera Cotes. ¿Ve? Y el Estado tiene una demanda porque asesinaron a una lumbrera intelectual. Entonces yo de historia de odio conozco y de historia de intolerancia conozco tantos amigos míos que fueron asesinados en esa época. Pero en esta época también yo vi la intolerancia con las guarimbas fascistas que nosotros no podíamos movernos, compañeros Pero, míos. por ejemplo, Yo te decía que yo vi actos de intolerancia también. Mira, yo te lo vuelvo a citar. Yo sé que ya yo lo dije, pero tengo que decirlo acá rato. Los presos políticos, por ejemplo, había intolerancia. No le permiten visitas, los tienen aislados, no le permiten un juicio justo, los mantienen presos sin que el juicio avance, los mantienen presos en condiciones. Bueno, por ejemplo, a mí me parece que si eso que llaman la tumba existe en cualquier país, o sea, ¿quién sale llamando a otra persona de la tumba? Tiene que ser un ser superior, por ejemplo. No debería existir eso. Por ejemplo, no debería existir celdas de castigo como en la cual estuvo Nicolás Maduro cuando fue preso en los años que yo lo vi ahí. Tú conoces más de esa historia. Por ejemplo. Tú conoces más de esa historia. Eso no debería ocurrir. Pero, por ejemplo, yo creo, este tiempo. Yo creo que el presidente ha hecho esfuerzo. Yo abriría las puertas de las cárceles. Yo creo que el presidente ha hecho esfuerzo. Tanto así que Freddy Guevara, que yo decía que lo podíamos rescatar para la política, ¿verdad? Pero, por ejemplo, fíjate tú el caso, estos muchachos está sentado en la mesa de negociación, fueron acusados de espía, denunciaron el contrabando de combustible, denunciaron mafias en PDVSA, todo eso, y entonces siguen sometidos, no están presos, pero todos están en su casa sometidos a un juicio interminable cuando ellos fueron precursores en la denuncia de estos temas allá dentro de PDVSA. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué ocurre eso? Y entonces, bueno, está bien bueno que Freddy Guevara pueda estar en política, que los otros estén en libertad, que hayan podido ser candidatos. Que el embajador de Guaidó en Bogotá pudo ser candidato. Tomás Juanito de allá para acá. Y yo me lo encontré en estos días. Que por cierto ahora tiene una barba blanca, me lo encontré. Bueno, y está bien. Iba a decir un comentario, pero no, está bien, pero me parece bien. No se está cayendo a pero, bueno, no, yo no lo vi tomando. Está bien. Pero en todo caso, fíjate, y en todo caso, bueno, ¿cuál es el peo? Ay, no es el problema. Sí, gran huevo, sí. nada. Ay, sí. Yo tengo que confesar. Ajá. ¿Lo puedo confesar, muchachos? ¿Qué dicen? No debería, pero confiésalo. Bueno, confiesa, si estamos buenos, confiesa. Y me tomé 2 cervezas antes de hacer el programa tuyo, por eso yo estaba tan relajado. ¿Y cuál es el problema? Si y hoy estoy tomando té. Y cuando, bueno, sí, yo estoy tomando agüita, pero la semana pasada, cuando hicimos el primer episodio de Par de Calvo, yo me tomé una vodka. Tú sabes que... y por eso quizás... ¿Viste? Pero tú ¿cuál es el problema? Tú sabes que los espacios como estos, que son espacios de nuevas narrativas digitales, la gente se caga curda, etcétera, etcétera, pero como queremos es agitar el pensamiento y mover el combustible de la razón, yo dije, esta vez no me voy a tomar ni una cerveza antes porque quiero estar clarividente ante una persona como el señor Vladimir Villegas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te dice a ti la clarividencia con respecto a lo que va a pasar en Venezuela? Con respecto a ese tema que estamos tratando hoy. En Venezuela, voy a tener otro hijo. ¿Qué más? Vladimir Villegas seguirá en Globovisión. Y en el 2024, no, mentiras, van a pasar muchas cosas, Vladimir. ¿Tú sabes qué me preocupa? Que en este conflicto entre Rusia y Estados Unidos salpique a Venezuela. Me preocupa. Bueno, la mejor manera de que no nos salpique es no meternos. Porque eso es... Pero ¿y cómo no te metes? Es una pelea entre gigantes que no quiere decir que tú no tengas una postura, pero no te pasas de la raya porque... Sí. Eso es como cuando pelean los chamos de 6º grado y los carajitos de primero estábamos viendo. O sea, no nos podemos meter. Sí, hay que ser muy cuidadoso. Claro, yo soy un hijo de puta. Me quito la camisa y sale una... Bueno, está bien, Dime una palabra en ruso. Kanieshna. ¿Qué significa? Claro. ¿Significa así? Claro. Apoyemos el diálogo. No te lo sabes. O sea, tú no aprendiste ruso. Me olvidó, vale, me olvidó. Se me olvidó.
¿Y cómo te fue en Rusia? Me fue bien, pero ese es para otro programa. Eso fue hace muchos años ya. ¿No te gusta? Oh, No sí. eres un renegado cauqui. No. Hablar de la Unión te voy a decir, Soviética. No, puedo hablar de la Unión Soviética. Tuvo cosas buenas, pero cosas muy malas. Bueno, yo, por ejemplo, creo que la propia realidad mostró que ese modelo es un modelo que fracasó. El modelo soviético fracasó. El modelo de pensamiento único, de partido único, de pensamiento único, de ideas únicas. Yo conocí en de Bielorrusia. gerontocracia gobernando. O sea, eso yo creo que eso. Yo conocí en Bielorrusia a una persona, nosotros estuvimos allá en esa época, un embajador creo que murió, el embajador de Venezuela en Bielorrusia. Y era Américo Díaz Núñez, Américo mi Díaz. jefe en Tribuna Popular. ¿Viste? Yo Yo lo conocí a Américo, allá en claro. Bielorrusia y conocí Américo. también, el traductor que siempre cuando Fidel Castro iba para allá, para Bielorrusia, lo colocaban como el traductor oficial, fue el que nos tradujo a nosotros, con unas experiencias bastante simpáticas, pero estamos hablando del diálogo. Pero tú me preguntaste a mí que si yo hablaba ruso, ¿no? Tú hablas inglés. I don't know. Ajá. ¿Y cómo se dice Hello Kitty en colombiano? Hello Kitty, ¿cómo se dice? Quite hello. Bueno, también Chiste tenemos malo, chistes malos, también lo tenemos, hermano. porque no todo En estos es- días lanzaste un chiste Sí, malo ahí donde también, Kiko Bautista. sí. ¿Qué fue lo que No dijiste? me acuerdo. No puedes decirlo, no, porque es políticamente No. incorrecto. Es políticamente incorrecto. Sí, es porque verdad. además en este programa vamos a estar hablando de muchas cosas políticamente incorrectas. Y unas políticamente correctas y otras, y vamos a tratar Sí. de tratar de que no haya tema que no se pueda tratar. Sí, vamos a estar hablando del aborto, vamos a estar hablando del matrimonio Tenemos- gay, debemos vamos a estar programa- hablando de la hablando- legalización no, de la y marihuana, no debe- pero vamos a empezar todavía a conocer. Estamos en un proceso de acercamiento, Así es. un proceso que necesita del diálogo, del respeto Tú sabes entre que las una vez- partes. Por ejemplo, el señor Vladimir me dijo, yo tengo que empezar este programa. ¿Y quién lo empezó? No, está bien. Pero fíjate una Es más, cosa. Vladimir a la 1, a las 2 y a las 3. 3. Pero fíjate tú, y una vez estuve conversando con unos dirigentes de dos partidos que se estaban acercando, ¿no? Partidos de oposición que había un proceso de que iban a fusionarse, ¿no? Entonces yo le pregunto a uno de los dirigentes, mire, ¿y cómo le fue en esa primera reunión? Bueno, salimos pero no nos besamos. Es decir, que las primeras aproximaciones, pues. A mí me dijeron que tú me hacías muchas preguntas en el primer programa. Ajá, es que bueno, es que es la vocación del periodista. Es tu vocación. Tú tienes un A mí me dicen anclaje lo a la mismo, me dicen- pregunta a mí muy me dicen arrecho. lo mismo en mi Tú eres casa. como un Yo anclaje pregunto legal a las mucho. preguntas. Me dicen lo mismo en mi casa, que yo pregunto mucho. Sí. ¿Ves? Sí. Y es una desviación quizás profesional, ¿verdad? Pero es que Venezuela está llena de preguntas. Por ejemplo, Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿qué opinas tú que esta semana el señor Duque pidió en extradición a Guaidó a Aida Merlano? Bueno, yo lo que le pido a Duque es que le cumpla esa promesa, pues. Que vaya y se la entregue. ¿A Duque o a Guaidó? Perdón, a Guaidó que se la entregue, que vaya y se la entregue. ¿Y ¿verdad? cómo se la entrega? Bueno, no sé, él verá. Si se la pidieron a él verá. A mí no me la pidieron. Se la pidieron fue al señor Guaidó, bueno, que él lo entregue. Que él la entregue, pues. ¿Cómo ves la relación Colombia-Venezuela? Bueno, muy difícil. Eso veo nubarrones mientras esté Duque en el Oscuro. poder. Si hay un cambio político en Colombia, ganando Petro o ganando cualquier otra fórmula no uribista, veremos a lo mejor avances en la posibilidad de que se mejoren las relaciones y que incluso Es se vuelvan- necesario. y yo estoy A propósito acuerdo. de diálogo y de Aquí odio. también tiene que haber señales de cada quien, ¿entiendes? No solamente, no es que Maduro va a esperar sentado a que Petro lo llame, mire, vamos a restablecer relaciones, no, sino que tiene que haber gestos. De lado y lado, porque así es que se construyen las cosas. O sea, la diplomacia es el instrumento que tenemos para resolver nuestros problemas sin la guerra, sin caernos a plomo, ¿verdad? Sí. Ahora, si tú quieres jugar vivo, el otro no es pendejo, ¿entiendes? Y siempre, Porque ni siempre, Putin es pendejo, ni Biden es pendejo. siempre la gente ve como que los diálogos como un oxigenamiento y una acumulación de fuerzas para volver a atacar nuevamente. Bueno, también porque es que el problema es que no se trata de ganar, sino de derrotarte, ¿entiendes? Cuando tú vayas a una mesa de diálogo a tratar de obtenerlo todo y no ceder nada, entonces no vas con ánimo de resolver el problema, vas con ánimo de imponerte y el otro no se va a dejar tampoco, ¿entiendes? Entonces esa es parte de la dificultad que tenemos en Venezuela. Ahora, en Venezuela necesitamos, para podernos sentar con el gobierno, para que los factores que queremos cambio democrático en Venezuela se puedan sentar con el gobierno, tienen que ponerse de acuerdo entre ellos. Mira, la oposición venezolana, yo lo he dicho varias veces y lo voy a decir aquí, a lo mejor me va a caer a palo también. Dígalo. La oposición venezolana es un producto de exportación. O sea, si nosotros exportáramos el modelo opositor venezolano, llenaríamos nuestras arcas de mucha plata. Porque todo el mundo la compraría para ser Todos derrotado. los gobiernos quieren comprar una oposición como la venezolana, quieren tenerla dividida, que se ataque entre ellos, que no participen en las elecciones, que hacen alianzas insólitas para que sus candidatos pierdan. Yo, por ejemplo, entrevisté al gobernador de Lara y yo le dije, caramba, gobernador, el jefe de campaña suyo allá en Lara fue Luis Florido. Usted le debe agradecer a Luis Florido su triunfo en Lara. No fue su jefe de campaña. Claro, la oposición Pero- se dividió. Pero y, bueno, no, y Luis Florido se lanzó a sabiendas de que iba a perder para que perdiera a Henry Falcón. un problema de ego. Bueno, el vil egoísmo que otra vez perdió, porque el problema no es que ganen, sino que pierden.
A mí me preocupa es eso. Primero, todo país, toda democracia necesita una oposición fuerte, estable. ¿Sabes por qué? Porque oposiciones de caricatura, digamos, o oposiciones transitando por el ego, o lo que eso... ¿Y a qué te refieres oposiciones de caricaturas? No, digo de caricatura en el sentido de gente que juega... por ejemplo, hay unos opositores que salen todos los días en el Canal 8, yo digo, ¿esos serán opositores de verdad? No, yo te digo es gente que juega a ser opositor simplemente porque encuentra un rédito económico. Es decir... Un modus vivendi. Un modus vivendi. Llega una campaña. Bueno, llegó la campaña. Mira, soy anti-Maduro, pero es para pedir. Bueno. Y entonces se van para Miami. Yo conocí mucho de ese caso. Se van para Miami, piden $500,000, llegan para acá y cuando llegan para acá se gastan $5,000 y se quedan con $495,000. Y con la estratagema de soy antichavista y antimadurista. Pero por eso lo tiene que nombrar ministro de Finanzas. Nosotros le hemos denominado antichavismo rentable. Pero también hay un chavismo rentable. Ajá, ¿cuál? Bueno, vale, imagínate tú, todos esos funcionarios que han sido detenidos y muchos que no han sido detenidos, pero que por su estilo de vida, pues se ve que no viven con el sueldo que ganan, o no viven del sueldo que ganan. Bueno, todo eso es un chavismo rentable. Ha habido, bueno, imagínate tú, o dime tú que los que han estado metidos en el tema del contrabando de combustible no era un chavismo rentable. Y entonces acusaban a los sanciones. Que los metan presos, que los coman en caldo de ñame, como dice la cava. Todo el peso de la ley. ¿Sabes por qué? Porque este pueblo ha pasado roncha, hermano. Y robar en el erario público. O sea, si estuviese Bolívar, lo fusila. Y no estoy haciendo una apología, pero es que, o sea, la gente que juega con el hambre del pueblo, con las necesidades del pueblo, tienen que ser rezagados. Por eso es que los pero ¿sabes qué pasó también, Pedro? Que yo te quiero decir, nosotros nos equivocamos en la constituyente cuando aprobamos. Tú eres constituyente, del 99. No de la tapa amarilla, de la del 99. Ah, pero no digas tapa amarilla. Bueno, hay una gente que también respeta esa pero yo creo que esa constitución se elaboró. Una gente que le cayeron a tiro para que no saliera a votar por la constituyente. Esa constitución se eligió de forma inconstitucional. Pero no digas tapa amarilla. Bueno, yo lo digo así para diferenciar. No, hermano, respeta, hermano. No, y hay gente que votó por esa constituyente, que ganó esas elecciones y fueron con 8 millones de votos. No me salgas con eso de tapa amarilla, hermano, respeta. Bueno, es una diferencia entre la constitución de Chávez, en la que yo estuve de acuerdo, la constitución del año 99 que se aprobó con la participación del pueblo. Que el presidente Nicolás Maduro le salió con una estratagema y ustedes no pudieron asumir 8 millones de votos, esa fue una constitución, hermano, hecha a la medida. Esa constituyente fue una constitución hecha a la medida del gobierno. A la medida del gobierno. No, a la medida del gobierno. A la medida del gobierno. Sí, claro, sí. Le hicieron a su medida. Y entonces, fíjate, eso no resolvió esa constitución. Fíjate tanto que no sirvió, Carvajalino, que fíjate que esa constituyente no resolvió prácticamente nada. No ha resuelto. Y el conflicto político sigue igualito, no lo resolvió. No lo resolvió. Entonces hay que buscar que se haga. Según mi parecer. Pero cuando pasó las elecciones, que nosotros veníamos de una coyuntura fuerte, en donde la gente no podía pasar ni siquiera por Altamira, porque habían un montón de chamos con unos bates de golf, ¿verdad? Que te partían los vidrios si no le dabas plata después de la guarimba. Cuando pasó, como por arte de magia, Vladimir, de repente desapareció, las calles se quedaron limpias y la gente pudo volver a transitar. También hubo mucha represión, hay que decirlo. Aquí ha habido de todo, ha habido locura de la oposición, ha habido represión. Yo no podía ir a BTV, hermano. Tenía unas alcabalas y unos chavos con pistola. Cuando yo fui presidente de BTV, no me eché cuento, porque yo tuve que Oye, ¿cómo te vas a echar cuenta a ti? Tú tienes 62 años. Bueno, para que tú veas. Me tuve que arrastrar una vez de la oficina de la presidencia del canal hasta prensa, porque estaban echando plomo. Opositores echándonos plomo a nosotros. Yo viví eso allí. Yo también lo viví. A mí me tiraron un inodoro. ¿Tú sabes un inodoro? Ajá. Me lo tiraron desde la calle de los Ruices. ¡Ahí va Carvajalino! Si me hubiese caído el inodoro en la cabeza, me mata. No estuviéramos haciendo el programa. No estuviésemos haciendo par de calvos, sino cabezas quebradas. Si me hubieran dado, sería par de muertos. Par de muertos. ¿Ve? Y ese es el tema del odio. Así es. ¿Por qué no salimos del tema? No entendí. Bueno, vale, porque, no sé, porque odiamos el tema, ¿será? Sí, no nos gusta el odio. Odiamos el odio. Bueno, yo creo que está bien, ¿ves? Yo prefiero el odio que el odio. ¿Eladio Lares? No, Eladio Lares, no, Eladio Hernández, que fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Mira, hermanos, tenemos que despedir el programa. Si no nos vamos, corremos el riesgo de quedarnos. Sí. Bueno, hasta aquí. El que se quedó pegado, se quedó pegado. Así como es. dice el argot de la tribu Así urbana. Es. Bueno, hasta aquí, par de calvos por el día de hoy. Vamos a otros temas, volveremos a otros temas. Ya saben,
Ajá. En el canal de YouTube una pregunta que no de tiene... Vladimir Villegas. ¿Cómo es tu canal de Vladimir YouTube? Villegas TV. Vladimir Villegas TV. Él va a montar el programa y nosotros lo vamos a hacer a través de Venezuela News. Ajá. El canal se llama, canal de YouTube, Venezuela News. Hablando... Están todos invitados. Una pregunta. ¿Tú estás con Cabello? Yo estoy con Cabello, con Maduro, yo estoy con todo el mundo. No, Cabello yo me refería a este. También. También. Lo que pasa es que dentro de pocos días voy a ir a Turquía a hacerme un tratamiento capilar. Son buenísimos los turcos con O sea ese que tema. se acaba el programa entonces. Par de calvos, pero eso es en el 2024 que venimos repotenciados. Ojalá hasta aquí. Bueno, Dale, hasta pues. aquí, par de calvos.